A contar la historia Jehová quiere perdonarnos, basado en el relato de Segunda de Crónicas 33, del 1 al 20. El Señor, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera o para la ira, y abundante en bondad amorosa y verdad. Abuelo Manasés, ¿qué haces? Le pregunta. Hola Josías, estoy repitiendo algo que el Señor me dijo para que Moisés lo conociera mejor. Dijiste que Jehová es misericordioso. ¿Eso qué quiere decir? Manasés le responde a su nieto Josías, que Dios nos ayuda cuando nos arrepentimos de las cosas malas que hemos hecho. Yo hice cosas muy malas, pero me arrepentí y Él me ayudó. Pero tú eres un rey bueno, le dice Josías. Me he esforzado por ser un buen rey desde que Jehová me perdonó. Cuando era un niño como tú, tenía mucha curiosidad y quería saber cómo adoraban a sus dioses los demás pueblos. Al poco tiempo construí altares para Baal y empecé a hacer magia y a adorar a dioses falsos. Hasta maté a personas inocentes. La Biblia dice que durante el tiempo en que Manasés fue rey y aún era joven, incluso sacrificaban niños en altares a dioses paganos. Fue un rey muy malo realmente. Josías le dice a su abuelo, no puedo creer que hicieras eso. ¿Cuándo te arrepentiste? No lo hice enseguida. Por eso Jehová me castigó. Hizo que los asirios me atraparan y me llevaran a Babilonia. Cuando estaba en la cárcel, por fin empecé a pensar en todo el dolor que le había causado a Dios. Le rogué al Señor que me escuchara. Le conté todo lo malo que había hecho y le pedí muchas veces que me perdonara. ¿Qué pasó a ti? Lo que pasa es que vinieron los babilonios, rodearon la ciudad de Jerusalén y atraparon al rey Manasés y lo llevaron como esclavo. ¿Por Solamente qué? fue por un tiempo. Porque la, lo que dice la Biblia es que porque Manasés había hecho cosas malas, entonces Dios permitió que los babilonios lo atraparan para que él entendiera cuáles eran las consecuencias de su pecado. Tú sabes, siempre hay consecuencias por el pecado, ¿verdad? Él pecó contra Dios y fue llevado como un esclavo, fue llevado para que lo golpearan a otro lugar por sus enemigos. ¿Ves? Aquí el Señor tiene como una soga, ¿ves? La está llevando. Pero durante el tiempo que Manasés estuvo encerrado, él pidió perdón a Dios. Se dio cuenta de todas las cosas malas que había hecho. Durante ese tiempo que estuvo solo, Dios mostró su misericordia con él. Así que él le pidió perdón a Dios. Y Josías le preguntó, ¿y qué pasó? Y el Señor le perdonó. El Señor perdonó a Manasés. A pesar de haber sido un rey muy, muy malo, incluso la Biblia dice que fue el peor rey de Israel o de Judá. A pesar de eso, Dios también Perdonó. porque Dios siempre es bueno y Él nos ama y Él perdona nuestros pecados sin importar cuán grandes sean. Sí, le dice, me perdonó y me ayudó a volver a casa. Yo quería demostrarle al Señor que estaba muy agradecido por su misericordia. ¿Y luego preparaste el altar al Señor? Así que quité los ídolos de la casa del Señor, ¿no? Empezó a romper todos los ídolos. A ¿Quién? Manasés empezó a destruir todos los dioses falsos, todos los ídolos de piedra y de madera, los empezó a destruir para que solamente construyeran un altar para el Señor. Sí, dice Manasés, y le dije a la gente que tenía que empezar a adorar al Señor. Por eso, aunque cometas un error o un pecado, y puedes pedirle perdón al Señor, que te ayude. Él quiere perdonarnos. Nunca debemos escondernos del Señor, ¿no? Cuando Dios
Fue al huerto del Edén después de que Adán y Eva pecaran. Adán y Eva se habían escondido. Pero no es lo que debemos hacer. Debemos acudir inmediatamente al Señor para arrepentirnos, para confesar nuestro pecado, arrepentirnos, porque Él nos puede perdonar. Josías le dice a su abuelo, qué bueno es el Señor, qué bueno es Jehová. Y su abuelo le dijo, Él te va a ayudar a que seas un gran rey. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Por qué perdonó Dios a Manasés? ¿Manasés qué cosa hizo? Se Arrepintió. arrepintió. ¿Qué aprendes de Jehová en la historia de Manasés? Que Dios es Bueno. y Él nos, Ama. y por eso nos perdona, ¿verdad? Perdona nuestros pecados. Cuando hemos pecado, ¿qué cosa hacemos? Oramos a Dios, ¿verdad? Pidiéndole perdón. No basta con pedir perdón a papá y a mamá. También tenemos que pedir perdón ¿a quién? Adiós. A Dios. Principalmente tenemos que pedir perdón a Dios. Y pedimos perdón a Dios y pedimos luego perdón a papá y a mamá también por las cosas que hemos hecho mal. ¿Qué puedes hacer tú para parecerte a Dios y aprender a perdonar? No sé. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que nosotros también debemos perdonar y ser misericordiosos con los demás. A veces alguien nos puede lastimar o nos puede hacer daño, pero aunque nos cueste perdonar, la Biblia nos enseña que debemos hacer eso de la misma manera en que Dios nos perdona. Debemos ser misericordiosos. Y si alguien nos ha hecho cosas muy malas que merecen castigo, pues recordar que es Dios quien al final se encarga de juzgar y castigar a cada uno, pero que a nosotros se nos manda perdonar, así como Él nos ha perdonado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Te gustó la historia? Muy bien. Otra historia. Veremos otra historia después. Ahorita.